Bienvenidos, somos Danae Castro, David Naranjo y Marta Yudego, alumnos de la asignatura de Sociología de la Familia y de la Juventud. En este vídeo vamos a intentar dar respuesta a la pregunta de investigación que nos propusimos: ¿cuáles son las respuestas del Estado español ante el maltrato infantil y juvenil por parte de las familias? Primero tenemos que diferenciar el concepto de violencia doméstica, maltrato infantil intrafamiliar y la violencia de género. El concepto de violencia doméstica se introdujo legalmente por primera vez en la Ley 27/2003 del 31 de julio. La violencia doméstica o intrafamiliar hace referencia a la que se produce en el propio seno de la familia y que puede afectar a sus distintos miembros. El maltrato infantil intrafamiliar, según Soriano, es toda acción, omisión o trato negligente no accidental que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores son personas del ámbito familiar. La Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género define el término como una manifestación de la discriminación y desigualdad en las relaciones de los hombres sobre las mujeres. 10 años después de la promulgación de dicha ley, empiezan a considerarse también víctimas de esta violencia los hijos e hijas menores de edad. Ahora vamos a hablar de los modelos explicativos. El primero de los modelos es el de abuso sexual infantil. Esta perspectiva está centrada en la familia y se trata de relaciones incestuosas entre padres e hijos. La raíz del abuso sexual se encuentra en las características psicológicas y fisiológicas del responsable. Los criterios a tener en cuenta según esta perspectiva son individuales, familiares y contextuales. Siendo los individuales por inmadurez, baja autoestima y sentimientos de inutilidad del abusador, familiares por conflictividad marital y alejamiento sexual de la pareja, y contextuales siendo una persona introvertida, solitaria o con falta de apoyo social por haber crecido en un ambiente familiar no protector, de abandono o con maltrato físico y abuso sexual. El siguiente modelo explicativo son los de maltrato infantil. Aquí tenemos tres tipos de modelos: tradicionales, de segunda y tercera generación. En los tradicionales destaca el modelo sociológico. Se centra en variables de tipo social. Las condiciones familiares y los valores y prácticas culturales son los determinantes del maltrato infantil. Estas causas pueden ser penuria económica, aislamiento social e incluso la aceptación social del castigo físico como disciplina. En los de segunda generación hablaremos del modelo ecológico de Belsky, con todos sus sistemas: microsistema, exosistema y macrosistema, los cuales serían, respectivamente, la familia, la comunidad y la cultura. Pero aparte, incluye dos conceptos nuevos más: el mesosistema, que es un conjunto de microsistemas en los cuales el niño se desenvuelve, y el ecosistema, que incluye todos aquellos aspectos que rodean y afectan directamente al individuo, tales como las relaciones sociales y el ámbito laboral. En cuanto a modelos de tercera generación, destacamos la teoría del procesamiento de información social de Milner. Esta habla de que el maltrato físico se produce a partir de errores de procesamiento de la información específicamente referidos al comportamiento del niño. Distingue así entre procesamiento controlado y automático. Los padres que maltratan físicamente a sus hijos utilizan más el procesamiento automático, lo que puede explicar reacciones más inmediatas y explosivas. Los siguientes modelos explicativos son los del abandono físico o negligencia infantil. Aquí encontramos el síndrome de la apatía, o falta de motivación en los progenitores, que se manifiesta en un rechazo por satisfacer las necesidades de la familia. Esto se traduce en la inadecuada supervisión de los niños, en ausencia de cuidados médicos, entre otros. Aquí hablamos de Polanski, que distingue entre 5 tipos de padres negligentes: los apáticos, los inmaduros, los que tienen retraso mental, los que tienen depresión reactiva y los que tienen depresión psicótica. Todas ellas están incapacitadas por el desempeño del rol parental. Por último, los modelos explicativos del maltrato y abandono emocional. Tenemos la teoría del apego, de Bowlby. El niño reclama mediante sus conductas proximidad y contacto de sus cuidadores. Si el cuidador responde con sensibilidad y consistencia a las demandas de atención del niño, le ayudará a desarrollar la confianza básica en su propia capacidad para influir con los demás con éxito. Pero, cuando el cuidador no es accesible y es insensible a sus demandas o lo rechaza, el niño desarrolla un apego inseguro con los efectos conductuales, que le impide explorar de forma adecuada el ambiente. Y por último, hablamos de la teoría del aprendizaje social de Youngblood y Bielsky. Esta nos da pautas de socialización inadecuadas desarrolladas por cuidadores que tienen dificultades graves para manejar situaciones conflictivas durante el periodo de crianza del niño.
Es decir, ante la negativa del niño, lloros, pataleos y esas cosas, para obedecer, la respuesta de los cuidadores es o bien ceder o bien escapar de una situación negativa. Esto es considerado como refuerzo negativo para el niño. En cuanto a las consecuencias del maltrato intrafamiliar, a grandes rasgos podemos diferenciar los efectos entre largo y corto plazo. Las consecuencias a corto plazo son físicas, como lesiones o fracturas, sociales, como comportamientos antisociales, agresividad, carencia de habilidades sociales, y psicológicas, como trastornos en la alimentación o trastornos del sueño. Las consecuencias a largo plazo pueden ser bajo rendimiento académico, abuso de drogas y alcohol, depresión, intentos de suicidio o transmisión intergeneracional. En relación al proceso de intervención social, los profesionales de los servicios sociales participan en un proceso global que se inicia con la detección de una posible situación de riesgo o desamparo y, si ésta se confirma, se finaliza desarrollando un plan de intervención para corregir dicha situación. Las fases en las que se estructura este proceso son 7. Detección de la situación de riesgo y notificación a los servicios sociales, recepción e investigación de la notificación, evaluación, que es la base de un diseño de un plan individualizado de intervención, propuesta de intervención, diseño del plan de intervención, ejecución y reevaluación permanente del plan y fin de la intervención y cierre del expediente. Podemos encontrar diferentes recursos de ayuda y protección institucional dirigidos a menores en situación de riesgo. Primero, acogimiento de menores, que es una medida de interés para el menor para evitar su internamiento en centros o permita acortar su estancia en ellos. Hay varios tipos: acogimiento familiar, compensaciones económicas individuales por acogimientos remunerados de menores, prestaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo y programa de acogimiento de menores en situaciones especiales. Adopción. Hay 3 tipos: internacional, nacional y acogimiento familiar. Dentro de acogimiento familiar hay 3 modalidades: simple, que es de carácter temporal, el menor retornará a su familia de origen; permanente, no se prevé el retorno con sus padres biológicos; y preadoptivo. Es previo a la adopción y su finalidad es establecer un periodo de convivencia del menor con su posible familia adoptiva de cara a garantizar una mayor adaptación. Centros de protección de menores, en los que encontramos 3 tipos de centros: centros de menores de acogida y media larga estancia, centros para menores con discapacidad y centros para menores drogodependientes, además de puntos de encuentro familiar. Otros recursos de carácter institucional a los que pueden tener acceso los menores víctimas de violencia de género son los centros de emergencia, casas de acogida, pisos tutelados, hostales, pensiones, además de servicios de atención psicológica. Por último, vamos a resolver la pregunta de investigación planteada y conocer las respuestas legales que da el Estado español al maltrato infantil y juvenil por parte de las familias. A nivel estatal, a los menores les serán aplicables los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978, por la cual se establece, en el artículo 39, que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica familiar, en la que se encuentran incluidos los menores. A partir de aquí, vamos a hacer referencia al Código Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley realiza una distinción entre el concepto de desamparo y lo que se denominan situaciones de riesgo. Es importante aclarar las diferencias entre ambas, ya que éstas darán lugar a diferentes intervenciones por parte de las entidades públicas. Cuando hablamos de situaciones de riesgo, estamos hablando de situaciones en las que existe un riesgo de cualquier tipo, que pueda perjudicar el desarrollo personal o social del menor, pero que no requiere el ejercicio de tutela por parte de las entidades públicas. Es decir, la situación no es lo suficientemente grave como para separar al menor de la familia, simplemente que las intervenciones van a ir dirigidas a disminuir o eliminar los factores de riesgo que existan y a seguir la evolución del menor en la familia. En cambio, el desamparo implica que la situación es lo suficientemente grave como para ejercer la tutela por parte de las entidades públicas y separar al menor de su familia de origen. La ley crea varios tipos de acogimiento. El primero, el acogimiento familiar, para proporcionar al menor un núcleo familiar cuando su familia de origen no pueda o no quiera proporcionarle un marco de desarrollo integral adecuado para él.
Este acogimiento puede terminar con la vuelta del menor a su familia de origen o que la familia acogedora pueda comenzar los trámites de adopción. También está regulado como vía alternativa el acogimiento residencial, donde entidades públicas pueden habilitar a instituciones colaboradoras, como son asociaciones o fundaciones, para ejercer protección a los menores. Dichas instituciones únicamente podrán ejercer funciones de guarda. A partir de la ley, también se establece que las comunidades autónomas y los ayuntamientos serán las autoridades públicas competentes en materia de protección de menores, a través de los servicios sociales, los cuales serán los encargados de desarrollar los diferentes servicios para su protección. Además, la ley también determina que toda persona o autoridad que detecte una situación de riesgo o desprotección de un menor tiene la obligación de prestarle auxilio inmediato y de comunicarlo a las autoridades competentes en el ámbito.